Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a las Mañanas de Nativa. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en el programa. Hoy nos vamos a abocar en el transcurso del programa al tema del acoso sexual en el transporte. Pero esa es una razón, creo, extraordinaria para que reflexionemos un poquito sobre lo que ocurre en nuestra ciudad, sobre todo en las principales ciudades, pero quienes vivimos en una ciudad de 11 millones de habitantes con un transporte deplorable, pésimo, que no está al servicio de la gente, sino al servicio de terceros o de intereses particulares. Lo que ocurre con las mujeres dentro del transporte público nos obliga a reflexionar y a pensar. No es posible que el 65% de mujeres que ha usado el transporte público sienta que ha sido acosada sexualmente. Para muchos hombres, la palabra acoso les parece una palabra exagerada. Es decir, un piropo, un gesto, un guiño de ojo, un decir algo al oído, un pegar el cuerpo de uno contra una mujer, un tocarse los genitales o exhibirlos, no significa acoso, ¿no? Para muchos hombres con los que yo he podido hablar de ese tema, es casi una forma de interacción con las mujeres. Pero los hombres tenemos que entender y convencernos que esta forma normalizada en el que los hombres pensamos que esa es una interacción correcta, no lo es. No lo es. A ninguna mujer le gusta, por lo menos con las que hemos podido conversar, que esas actitudes estén normalizadas, que nuestros cuerpos se peguen a sus cuerpos en el autobús, que les digamos cosas indecentes, que las hagamos pasar un mal rato exhibiendo una genitalidad que nadie ha pedido ver, cuando además, sentimos, ¿no es cierto?, que lo que estamos haciendo, y eso también en conversaciones con muchos hombres de varias generaciones además, es como, oye, deberían sentirse halagadas de que hagamos una cosa semejante. Y es un error, es una pésima manera de entender la interacción con las mujeres. Primero, nadie nos ha dado luz verde para aproximarnos o para tocar el cuerpo de una mujer. Eso es clarísimo. Y las mujeres te lo dicen y lo expresan no solo con molestia, sino además con miedo. Y lo expresan con temor y lo expresan con rabia, porque sienten que no hay una solución al problema. Luego esto es un delito, está tipificado en el Código Penal. Digamos, los hombres deberíamos tener claro, no solo que por educación y por respeto a las mujeres y a nuestras compañeras son actos inaceptables, ¿no es cierto?, sino que además la ley contempla que están reñidos, digamos, con la norma y con el Código Penal. Y en este sentido, la pregunta que nos tenemos que hacer los hombres es ¿por qué? ¿Por qué creemos que el cuerpo de una mujer es vulnerable? ¿A cuento de qué? ¿Con qué permiso hemos podido aproximarnos a los cuerpos de las mujeres y, habiendo estado cerca, decidir que podemos tocarlos o que podemos hacerlas sentir incómodas? ¿Quién nos ha dicho que a ellas les gustan las barbaridades que podríamos decirles? Bueno, eso tiene que ver con que estos no son acciones que validan la interacción con las mujeres. Si los hombres creemos que este tipo de interacción va a generar una atracción, va a generar que las mujeres se acerquen a nosotros y nos admiren, que nos den bola, como dicen los muchachos, o que nos den una oportunidad, es que no funciona así. No funciona así. Cuando uno vulnera el espacio físico de las mujeres, cuando les dice pesadeces y sandeces, cuando las hace ver cosas que no desean ver, incluso a mujeres muy jóvenes y menores de edad en muchísimos casos, lo que estamos haciendo es violentando su espacio. Tan es así, y cierro con esto, que se está pensando, como ocurre en México, tener transporte segregado para hombres y para mujeres en algunos servicios. Y yo creo que en principio las mujeres van a estar muy agradecidas de que esto ocurra,
¿no? La posibilidad de ir en un vagón de tren o en un autobús sin la presencia de hombres que las fastidien, las miren, se les acerquen, hagan que sus cuerpos rocen unos contra otros. Yo creo que las mujeres lo van a agradecer, pero también reflexiono y pienso que si hacemos algo así, es la abdicación la abdicación a que los hombres podamos regular nuestras conductas y entender que a las mujeres, que a nuestras compañeras, las tenemos que respetar y cuidar, como esperamos que ellas hagan lo mismo de nosotros. Evidentemente saldrá el inteligente de redes sociales que dirá, pero es que ellas también acosan. Si esto ocurre, es absolutamente minoritario, es marginal y no tiene el componente del miedo que ejercemos los hombres sobre las mujeres cuando desarrollamos este tipo de acciones. No hay consentimiento, hay vulneración del espacio físico, hay tocamientos indebidos y esto es inaceptable. Y la reflexión siempre es la misma, pero no cala. ¿Y si esto se lo hicieran a una hermana, a una hija, a una madre, estaríamos de acuerdo? Bueno, esto ha generado un fenómeno del cual vamos a hablar hoy, es que en redes sociales hay algunos bobos, algunos buenos para nada, que celebran esto como si se tratara de la gran fiesta, y en redes sociales hay una serie de comentarios inmundos, inaceptables, respecto a la situación que les estoy comentando. Bueno, de esto vamos a hablar del día de hoy, de estos grupos de Facebook que incitan acoso y tocamientos en el Metropolitano. Lo haremos en un instante. Es evidente que las mujeres en general y las asociaciones civiles, las organizaciones no gubernamentales encargadas de la defensa de los derechos de la mujer, que en nuestro país son múltiples, valientes y corajudas, y además desde hace muchos años, están denunciando lo que les decíamos hace un instante, el tema del acoso sexual en el transporte, pero además la publicación de algunos bobos, de algunos buenos para nada, como les decía hace un rato, que se mofan, que se jactan, que parece que se excitaran, digamos, con las tonterías que escriben en Facebook y que necesitan retroalimentarse unos a otros a partir de incomodar a las mujeres, de acosarlas, de hacerlas pasar un mal rato en el transporte público. Shirley Cabrera es responsable de incidencia del programa de sexualidad y autonomía física de Manuela Ramos, y quizás es la voz autorizada para hablar justamente de estos grupos de Facebook que además incitan al acoso de pasajeras en el Metropolitano. Shirley, estoy muy contento de conversar contigo. ¿Cómo te va? Bienvenida. Gracias, buenos días. ¿Desde cuándo tenemos noticias de esta situación? Más o menos la semana pasada es que salta la noticia de la existencia de al menos uno de estos grupos. Después, con el reporte que hizo ATU, han detectado al menos 3 que están dedicándose pues a exaltar, enaltecer, celebrar esta clase de actos que realmente son repudiables y pues si bien es algo que impacta la existencia de estos grupos, también sabemos que es el reflejo de la realidad. Es algo que las mujeres que día a día tomamos el transporte público sabíamos que ocurría antes de que salte la noticia, porque es algo que vivimos día a día. Sin duda. Entonces, ¿tenemos la información de que esto existe gracias al propio trabajo de ATU respecto al acoso sexual en el transporte, o venía de otras fuentes la información, de fuentes periodísticas? La primera vez que desde Manuela Ramos nos enteramos del hecho es a través de un informe periodístico del Comercio. Sin embargo, no sé qué investigaciones estaba realizando ATU antes. Claro. Sé que tienen un protocolo, un programa. Sí. También sé que no siempre se ha implementado de la mejor manera. Entonces, tenemos que ver qué esfuerzos realmente están ocurriendo. Han implementado ahora esta medida de la fila única para mujeres, pero eso no soluciona el problema a largo plazo, ni tampoco el problema de este acoso dentro de los buses del Metropolitano. De acuerdo. ¿Cuál ha sido el comportamiento de la ATU frente a las agresiones que se producen en el Metropolitano y que causa tanta risa a estos descerebrados en Facebook? Bueno, se ve que afortunadamente como institución tienen una postura de cero tolerancia a esto. Sin embargo, tenemos que ver
qué acciones reales se están implementando para la prevención. El protocolo existe desde hace tiempo y también el registro que tiene ATU de estos temas de acoso están desde 2022. Sin embargo, el protocolo no es muy conocido por las usuarias. Ahora un poco más con la noticia que ha saltado. Vale. Pero realmente se tiene que hacer una capacitación mayor tanto a las y los usuarios de que este protocolo existe, de que tienen derechos, de que hay una forma de denunciar esto y que ATU asegure estos derechos, pero también al personal que esté capacitado para recibir estas denuncias. Buen punto, Shirley. Pero además, como todo protocolo y además habiendo comenzado en el 2022, tendría que tener indicadores claros de gestión para saber que un protocolo funciona o no funciona. ¿Estarás de acuerdo conmigo? Sí. Los únicos datos a los que hemos podido acceder son los datos de los casos de acoso. No tenemos... Claro, es un número muy grueso, ¿no? No tenemos idea de qué resultados han llevado estas denuncias. Esperemos que haya sido hacia la justicia, pero no tenemos la data concreta. Confesiones del Metropolitano de Lima, Confesiones Metropolitano Lima, le estoy dando los nombres de los grupos, Confesiones del Metropolitano de Lima, digamos, van cambiando algunos nombres a medida que también se les van cerrando algunos espacios en redes sociales. ¿Con cuántos seguidores cuentan? ¿Qué acogida tienen estos grupos? ¿Qué has podido revisar en redes sociales, Shirley? Son realmente miles y miles de hombres que se están dedicando tanto a velar porque esto siga ocurriendo, pero como también a compartir fotografías de las usuarias, justamente diciendo esta es una buena hora para, o indicando las estaciones que tienen más tráfico de personas, las estaciones que están más llenas, celebrando las fallas que ha tenido ahora último en Metropolitano, que ha ocurrido que también más personas estén en la espera, lo cual les da cierto camuflaje para las acciones que cometen, ¿no? Entonces... ¿Tienes la sensación que el tono que utilizan en sus comunicaciones en redes es un tono de broma, es un tono de juego bobo del patriarcado y de alguna gente que no entiende que 2 más 2 es 4? ¿O sientes que hay una intención mayor, agresiva, de vulneración de derechos de las mujeres? ¿Qué tono te parece que manejan estos grupos? Va de ambos aspectos, desde gente que se burla de los casos ocurridos, pero también hay claras confesiones reales de delitos que van desde el acoso hasta tocamientos indebidos. Están presumiendo casos que ocurren y que los cuentan con detalle de cómo han cometido esto, de que pues la persona, la víctima, se sentía humillada y que por tanto no ha hablado. También cabe decir acá que el delito de apología a otros delitos está también claramente efectuado en estos grupos. Por supuesto. Entonces se ve que son de ambas, gente que sí está cometiendo estos actos, que los está presumiendo, y gente que tal vez esperemos que no los vaya a cometer, pero de todas maneras está gravemente mal al celebrarlos. ¿Los perfiles de estas personas te parecen reales o te parecen cuentas falsas? También va una variación. Hemos podido observar varios perfiles que están con nombre y apellido, foto de perfil, y que tienen la data de Facebook completamente pública, y también hay, justamente por la forma de estos grupos, por la naturaleza, hay algunos que están como publicaciones anónimas. Entonces no podemos saber con certeza si se trata de la misma persona haciendo varias cuentas troll, o si realmente son personas que están presumiendo actos realmente cometidos, y esperemos aquí que tal vez delitos informáticos pueda hacer algo con respecto a la identificación. ¿En este espacio has podido encontrar mujeres que los confronten, que les digan, oye, lo que están haciendo ustedes es una barbaridad, no hagan esto, o hay ausencia en ese sentido? En las capturas que hemos podido visibilizar no hay participación femenina de ninguna manera. Sin embargo, no tenemos acceso a todos los grupos. Entonces no podemos saber a ciencia cierta. Esperemos que si es que existen, no estén expuestas a recibir algún tipo de maltrato de parte de estas personas, pero no lo hemos podido visibilizar. Shirley, ¿y el objetivo de creación de estos grupos fue siempre acosar, o el sentido era compartir situaciones que se viven en el transporte público y el tema del acoso se coló? Por lo visto, al menos el primer grupo sí era como que confesiones en general, ¿no? Me pasó esto, vi esto, etcétera. Pero a raíz de que lo del acoso se va fomentando y fomentando y fomentando, los grupos que nacen a raíz de esto son únicamente especializados en el acoso. Y también el primer grupo, si es que podemos ver las capturas, todo lo que ha salido a la luz, está específicamente centrado en las acciones de acoso que están cometiendo estas personas. ¿Te ha sorprendido
encontrar esto? ¿Les ha sorprendido a las Manuelas encontrar esto? Este lenguaje, esta sordidez, esta forma en que hay quienes no entienden la autonomía y el derecho de las mujeres. Como te digo, es una sorpresa que existan grupos que lo estén haciendo tan evidente, que con nombre y apellido estén contando los actos de acoso que han cometido. Increíble. Sin embargo, el acoso es algo que sabemos que existe, y no solo en el metropolitano, en los buses, en los micros de ruta normal, en los paraderos incluso de combis informales, y también tenemos data solo de lo que está ocurriendo en Lima, en el metropolitano, según ATU. Seguro. Pero no sabemos qué está ocurriendo en otros paraderos en mismo Lima o en las regiones, porque el acoso es algo que sí se vive día a día. Si alguien pregunta a hermanas, primas, hasta sus madres, la edad no importa en este caso, todas van a haber vivido algún acto de acoso, y especialmente en el transporte público es algo que es tan real para las mujeres que día a día nos movilizamos en estos medios, ¿no? Absolutamente. Bueno, estas publicaciones, les cuento, y ustedes las pueden revisar, inducen a hostigar a las pasajeras del servicio de buses, clarísimo. Son recurrentes los comentarios, por ejemplo, hay uno último que celebraba aglomeraciones en estaciones y en buses de transporte, luego de una falla mecánica que ocurrió en una de las unidades, pude revisar esa, por ejemplo, que ingresaba a la estación central. Y entonces comentan esto, lo ponen en el grupo y se fomenta los actos de acoso. ¿Qué más podría ser ATU, Shirley, desde la experiencia de ustedes, para intentar controlar una situación como esta? Siempre nosotros vemos un trabajo desde la prevención. Es importante que los casos que se den obtengan justicia y que se le den los mecanismos necesarios a las víctimas para obtener la justicia, pero también es necesario prevenir estos actos. Nuevamente, capacitación tanto al personal como a las usuarias, sobre todo de los protocolos. Sin duda. Tal vez más instalación de cámaras en los paraderos o personal de ATU que esté vigilante y que realmente responda a las víctimas cuando se les acercan. Pero esto va en un problema mucho más allá de ATU y del metropolitano. Es un problema que como sociedad se ha normalizado estos actos de acoso, esta violencia que ocurre. Entonces también un trabajo de prevención desde la educación, evitar que se formen nuevos agresores desde la infancia, desde la adolescencia. ¿No? Y tenemos el Congreso el día de ayer que se ha presentado un proyecto de ley para que padres y madres puedan decidir qué tipo de educación sexual llevan sus hijos e hijas. Bueno, soy un congresista que habla de los senos de otra congresista. ¿Qué te puedo decir, Shirley? Sí, o sea, está demasiado normalizado y necesitamos una educación que enseñe a los niños a respetar a sus iguales, pero que también enseña desde niñas, adolescentes, a qué herramientas tienen, qué derechos tienen, cómo ver signos de alerta, pero también cómo denunciar estos actos, que tengan claros sus derechos. De acuerdo. De acuerdo. De pronto, desde el aspecto policial, tener a policías que no se tomen esto como una broma o como una cosa menor, pero también a jueces y juezas que interpreten que acá hay un delito grave y que no es un piropo, que no son dos palabritas, sino que es una ofensa, ¿no es cierto? Con 2 o 3 que terminen en prisión un buen tiempo, Shirley, creo que esto comenzaría a funcionar, pero claro, hay que dejar de normalizar esto, ¿no? Sí, existen delitos claros que se están cometiendo en estos grupos. Así es. Y pues es importante que estos casos lleguen a justicia. El personal, todos los operadores de justicia, desde las comisarías, jueces, fiscales, tienen que estar capacitados, porque muchas veces lo que se ve es que no se denuncia estos actos por miedo a ser humilladas, por miedo a ser revictimizadas o por miedo a que roche lo pasen las víctimas y no los agresores. Totalmente. Entonces, esto es algo que desde sí las autoridades, pero también desde la sociedad tenemos que ir cambiando este modelo de normalización de la violencia. Decía al inicio del programa que hay experiencias como en México donde se usan transporte segregado, ¿no es cierto? Vagones de metro o buses donde solamente van mujeres. A mí me parece una buena decisión, pero al mismo tiempo comentaba que es la abdicación a que los hombres sepamos tener autorregulación y tener 2 dedos de frente para no molestar a las mujeres. ¿Qué piensas de ello, Shirley? Sí, es algo que sí se ha visto, al menos en las encuestas que salen de países que ya lo han aplicado, que las usuarias se sienten mucho más seguras con la aplicación de esto, pero a la vez es algo más paliativo, es poner una curita a un problema que ya está ocurriendo acá. Es decir, los hombres van a acosar sin importar qué, entonces ya que no podemos evitar esto, hagamos esto. Así es, esa sensación hay que hacer algo con el problema central, no solo buscar poner una curita a lo que ya está ocurriendo. Tú sabes que no conozco una sola mujer en Lima que haya usado transporte público, incluso de 12, 13 años,
que no haya recibido una agresión de este tipo? Pues no, yo no lo conozco, Shirley. Les ha pasado a todas, seguramente. Sí, hace poco en Manuela Ramos hemos hecho una encuesta en redes sociales preguntando a qué edad te acosaron por primera vez. Ok. Esperando ver desde la pubertad, Claro. ¿Y qué encontraron? Nos han dado comentarios que indican que el acoso ha iniciado a los 3, 4 años. ¿Qué cosa? Entonces, realmente se ve que las mujeres en ninguna etapa de nuestras vidas estamos realmente seguras. Vivir acoso cuando ni siquiera tienes plena capacidad de conciencia de quién eres tú misma es realmente preocupante. Es realmente ver cómo estamos fallando como sociedad a las niñas, a los adolescentes y a las que ya pasamos esto y a las que van a venir. Es realmente preocupante y se tienen que ver que al menos de estas noticias realmente estremecedoras salgan soluciones reales. En tanto que nosotros los hombres somos los agresores, se han preguntado en Manuela Ramos por qué los hombres somos así, por qué esta conducta, por qué hemos llegado a creer que el cuerpo de una mujer es un terreno que podamos tocar y que podamos aproximarnos o rozarnos con él sin ningún nivel de autorización. Se nos ha educado de esa manera, siempre la normalización, es un piropo, te está halagando. Te está halagando. No es que te haya hecho algo malo en sí, es la misma normalización de que justamente existan grupos así, ¿no? Donde tú cuentas, he hecho esto, y en lugar de decir, oye, esto está mal, esto es un delito, esta persona se ha sentido incómoda, más bien se festeja. Uy, yo quisiera hacer esto, ¿a qué hora me recomiendas? ¿En qué estación debo estar para hacer cosas iguales? Hay un regocijo de esto, ¿no? Y esto se ve pues en todas las etapas nuevamente, desde colegio, cuando empiezan esta clase de acciones, pues los amiguitos los van a celebrar y todo eso, y también hay una normalización, ¿no? Una niña, un adolescente que va a casa y cuenta, esto me ha pasado, ay, es que seguro le gustas, ay, es que eres muy bonita, o mira cómo estás vestida, ¿por qué no te vistes más recatadamente? Claro. Entonces es festejar las conductas de acoso y también criticar y buscar avergonzamiento de parte de la víctima. No validar la denuncia de la víctima, ¿no, Shirley? Entonces, esto causa bastantes problemas a futuro también. Es tremendo. Pero qué bueno que Manuela Ramos hayan puesto este tema en perspectiva. Sé que el comercio comenzó con la campaña. ATU, ojalá que tome el guante y empiece a tomar medidas, y las asociaciones de mujeres que lo pongan en perspectiva y nos expliquen por qué los hombres dentro del patriarcado, además los hijos sanos del patriarcado, ¿no es cierto?, tenemos la creencia de que cualquier cosa que le podamos decir a una mujer, hacer, mostrar o aproximarnos a ellas es una gran fiesta y es una gran forma de interactuar, cuando es todo lo contrario. Te agradezco mucho, Shirley. Sigamos conversando del tema, de verdad. Vénganse cuando quieran desde Manuelas para conversar de estos temas. Sí, muchas gracias por la visibilidad del caso. No, por favor, encantado. Hasta la próxima.